¿Y si te dijera que la fe no es ciega, sino la mayor forma de visión que existe? Esta es la historia de una oveja que no se conformó con seguir, sino que se atrevió a pensar, a dudar y a creer. Porque cuando Dios renueva tu corazón, también transforma tu mente. Y ahí es cuando lo imposible empieza a tener sentido. Había una vez, en una tierra lejana y serena, un amplio valle donde vivía un rebaño de ovejas. Allí, la vida transcurría en calma bajo el cuidado de un pastor sabio. Entre todas las ovejas, había una pequeña llamada Salma. No era la más fuerte, ni la más obediente, pero sí la más curiosa. Su mirada buscaba siempre el horizonte, y su mente le hacía preguntas que el resto del rebaño evitaba. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hay más allá de la colina? ¿Quién guía al pastor? Salma no se conformaba con respuestas fáciles. Había algo dentro de ella, algo que ardía como una llama suave pero persistente. Lo sentía especialmente por las noches, cuando el cielo estrellado parecía hablarle. Una voz, suave y sin forma, le decía: «Confía, Salma, camina por fe, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista». 2 Corintios 5:7. Desde entonces, esa frase quedó grabada en el corazón de Salma. Mientras las demás ovejas comían y dormían sin cuestionarse nada, ella soñaba con algo más, con un propósito, con un destino. Un día, el cielo se oscureció y una tormenta rugió con fuerza inusitada. El rebaño se agrupó temeroso y el pastor los condujo a una cueva para refugiarse. Pero en medio del caos, Salma vio una luz muy tenue en lo alto de una colina. Nadie más la vio, pero para ella era un llamado. Esa noche, cuando todo volvió al silencio, Salma decidió seguir aquella luz. Abandonó el refugio sin hacer ruido. Su cuerpo temblaba por el frío, pero su espíritu ardía con la fuerza de la fe. El camino era duro, el suelo se volvía pedregoso, el viento soplaba fuerte y su mente le decía: «Regresa, es una locura, no sobrevivirás». Pero entonces recordaba otras palabras del pastor, leídas con solemnidad: «Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué 1:9. Cada vez que pensaba en rendirse, esa promesa la sostenía. Sabía que su mente ya no era enemiga, sino un instrumento que debía alinear con su fe. En el tercer día de su travesía, encontró a Tobías, un viejo carnero que vivía solo en una cueva. Había intentado subir las colinas años atrás, pero el miedo lo venció. Salma compartió su historia, y poco a poco, Tobías comenzó a recordar la voz que alguna vez lo llamó también. Juntos continuaron el viaje. A lo largo del camino, se les unieron otros animales: una liebre abatida, un halcón que había perdido un ala y un zorro excluido por su pasado. Cada uno llevaba heridas, físicas o del alma. Salma no los curaba con palabras vacías, sino con la certeza de que algo mayor los sostenía. Les hablaba de la fe como un poder que renueva la mente y despierta el espíritu. ¿No te he mandado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Josué 1:9. El grupo creció. Salma no lideraba por fuerza, sino que era su fe la que los atraía, porque les mostraba que el miedo no es dueño de la mente. Con Dios, la mente puede ser poderosa, resiliente, creativa. En una de sus etapas más duras, cruzaron un bosque donde la oscuridad lo envolvía todo. Era un lugar donde muchos perdían el juicio, pero Salma recordó las siguientes palabras: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Salmos 23:4. Y con esa convicción, caminó en la oscuridad hasta encontrar la salida. Sus compañeros la siguieron. Al final del bosque, vieron el amanecer más claro que jamás habían contemplado. Era como si el cielo los abrazara.
Más adelante, llegaron a un pueblo de ovejas que vivían encerradas tras vallas construidas con sus propios temores. Se habían convencido de que el mundo era demasiado peligroso y la única manera de vivir era encerrados. Cuando vieron al grupo de Salma, los despreciaron, los llamaron insensatos. Pero una joven oveja del pueblo, llamada Nara, se acercó a escuchar, y Salma le habló no de rebeldía, sino de libertad. El temor es una prisión invisible, la fe es la llave que la rompe. Con el tiempo, más ovejas se acercaron. Salma compartía parábolas y versículos. No imponía, inspiraba. No juzgaba, animaba. La palabra de Dios, sembrada con humildad, comenzó a germinar. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmos 147, 3. Una noche, Salma tuvo una visión. En sueños la voz volvió a hablarle. No eres solo oveja, eres guía. Tu mente fue creada no para temer, sino para imaginar. No para seguir, sino para crear caminos. Y despertó con la seguridad de que su misión apenas comenzaba. Con el paso del tiempo, el grupo fundó un nuevo lugar, un valle fértil donde las criaturas vivían sin temor, aprendían unas de otras y buscaban juntos la voz de Dios. Era un lugar de libertad, pensamiento, propósito. Un día, Salma regresó al prado original. Las ovejas la miraron con asombro. El pastor la recibió con una sonrisa y dijo simplemente: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Mateo 25:23. Y desde ese día, Salma ayudó al pastor a guiar, pero no como antes. Ahora enseñaba a pensar, a orar, a dudar con fe, a construir con propósito. Era la misma oveja, pero con una mente renovada por la fe. La historia de Salma no es solo de una oveja, es la historia de todo aquel que se ha sentido pequeño, perdido, incomprendido. La fe no es negación de la razón, es su elevación. Cuando pones a Dios en el centro, tu mente se ilumina con visión, fuerza y propósito, porque cuando crees en lo invisible, ves lo imposible hacerse realidad. Recuerda que la fe en Dios no solo transforma tu corazón, también renueva tu mente. Con fe, la mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un jardín de posibilidades. No temas pensar, soñar, buscar. Dios no teme a tu mente, Él la hizo. Y cuando crees, tu mente se convierte en herramienta divina. Pasaron las estaciones. El nuevo valle florecía con paz y sabiduría, pero el corazón de Salma comenzaba a percibir una inquietud. Una noche, mientras oraba a solas, sintió que el Espíritu volvía a hablarle. «Salma, aún hay quienes no han oído mi voz. Debes ir al desierto». El desierto era un lugar temido, incluso entre los animales más valientes. Se decía que allí reinaban los ecos, voces sin dueño, pensamientos confusos, susurros de desesperanza. Sin embargo, Salma no temió. Sabía que no era ella quien hablaba en su interior, sino aquel que prometió estar siempre. Donde no hay visión, el pueblo perece. Proverbios 29:18. Así emprendió el camino. Esta vez fue sola. El resto del grupo quedaría en el valle para continuar lo sembrado. Su travesía la llevó por tierras áridas, donde el sol quemaba y las noches eran gélidas. Pronto descubrió que el verdadero desafío del desierto no era el clima, sino el ruido interior. Allí, voces antiguas comenzaron a levantarse en su mente. No eres suficiente. Fue suerte, no fe. No tienes nada más que enseñar. Durante días, caminó con peso en el alma. Su cuerpo resistía, pero su mente se llenaba de sombras. Entonces, una noche, cayó rendida en la arena y clamó: «Señor, háblame, haz callar estas voces». Y el viento trajo una brisa suave, como una caricia, y una palabra: «No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios». Romanos 12:2.
Salma lloró. Las voces no se callaban de inmediato, pero entendió que la fe no siempre silencia el ruido, sino que fortalece la mente para atravesarlo. El amanecer la sorprendió junto a una pequeña duna, donde halló a un cordero solo, hambriento, cubierto de polvo. Se llamaba Elías. Había huido de su rebaño tras ser rechazado por pensar diferente. Salma lo abrazó, y en su mirada vio reflejada su propia historia. No estás solo, Elías, no estás roto, estás siendo despertado. Él no respondió, pero la siguió. En los días siguientes, encontraron más voces errantes. Un camello que dudaba de todo, un lagarto encerrado en su orgullo, una paloma que ya no volaba porque temía fracasar otra vez. Salma no traía respuestas fáciles, sino fe encarnada. Les hablaba del Dios que habita incluso en los desiertos mentales. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Así, poco a poco, el desierto se convirtió en un lugar de reunión, no por su fertilidad, sino por el agua viva que fluía en las palabras de fe. Salma comprendió que su mente había sido fortalecida no para huir del ruido, sino para llevar luz a quienes aún estaban atrapados en él. Una noche, mientras oraban bajo las estrellas, uno de los animales le preguntó: ¿Por qué tú nunca dudas, Salma? Ella sonrió con ternura. Sí dudo, pero ahora sé a quién correr cuando lo hago. Y es que debemos recordar que la fe no siempre elimina las voces de inseguridad. A veces, Dios permite que entremos en el desierto para aprender a distinguir su voz entre todas las demás. Porque una mente empoderada por la fe no se define por la ausencia de miedo, sino por la decisión constante de creer a pesar de él. El desierto había sido transformado por la fe, pero Salma sabía que ese no era el final. Una nueva visión le fue revelada en sueños, un valle más allá del desierto, un lugar de abundancia no solo física, sino espiritual. Allí, las voces confundidas de las criaturas errantes serían sanadas por completo y fortalecidas para convertirse en guías de otros. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Salma despertó con la certeza en el alma. Reunió a los nuevos compañeros, Elías, la paloma, el camello, el lagarto, y les compartió la promesa. Ellos, aunque aún frágiles, sintieron en su interior el eco de esa palabra viva. Y así, un nuevo éxodo comenzó, no de esclavitud, sino de propósito. El camino no fue fácil. Pasaron por terrenos escarpados, donde los pensamientos viejos intentaban volver. Elías dudaba de su liderazgo, la paloma temía levantar el vuelo, y el camello se cuestionaba si todo esto no era una ilusión. Pero Salma les repetía con firmeza: fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Un día llegaron a una grieta profunda. Al otro lado estaba el valle prometido, pero no había puente. La tentación de volver atrás era fuerte. Algunos sugirieron construir una pasarela, otros esperar. Pero Salma se arrodilló y oró. Fue entonces que comprendió: el puente sería su fe. Tomó una cuerda vieja que llevaba consigo, ató un extremo a una roca y lanzó el otro al otro lado, sin certeza de que alguien lo atara allí. Luego, caminó por esa cuerda invisible con la seguridad de quien no ve, pero cree. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Los demás la siguieron, paso a paso, y al llegar al otro lado, vieron algo extraordinario. La cuerda no era cuerda, sino un camino firme que solo se revelaba al caminarlo con fe. Rieron, lloraron y alabaron. El Valle de la Promesa no era lujoso, era sencillo, pero lleno de vida. Había ríos de sabiduría, árboles de sanidad y animales de muchas especies, todos reunidos en unidad. Salma comprendió que su viaje había sido preparación para este momento. No solo guiar, sino formar a guías. Crearon un refugio, no un templo,
sino un espacio donde cada criatura podía aprender a oír la voz de Dios por sí misma. No se trataba de seguir a Salma, sino de descubrir al pastor verdadero que hablaba desde dentro. Elías comenzó a pastorear a los más jóvenes. La paloma volvió a volar, llevando mensajes de esperanza a los cielos. El camello ayudaba a los cansados a cargar sus dudas hasta que pudieran soltarlas. El lagarto, antes orgulloso, ahora enseñaba sobre la humildad de cambiar. Salma subía cada tarde a una colina del valle y oraba. Su oración ya no era de petición, sino de gratitud. Un día, mientras contemplaba el cielo, escuchó una vez más esa voz inconfundible. «Has sido fiel en lo poco, ahora entra en lo mucho». Y entonces comprendió que el verdadero poder de la mente no radica en cuánta información almacena, ni en cuántas estrategias conoce, sino en cuánto se rinde a la guía del espíritu. Una mente empoderada por la fe no domina, sino que se entrega, no controla, sino que confía. Y así, en el Valle de la Promesa, donde la fe se hizo acción, donde el pensamiento se alió con la esperanza, nació una nueva generación de voces. Voces que no imponían, sino que inspiraban. Voces que no dudaban de su valor, porque sabían a quién pertenecían. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Y es que no debemos olvidar que la mente empoderada por la fe no solo supera sus propios desiertos, también edifica nuevos valles para otros. Cuando crees, construyes. Cuando sigues la voz de Dios, inspiras a otros a escuchar la suya. Y así, la fe no se queda en ti, se multiplica en generaciones. El Valle de la Promesa había florecido. Criaturas de todos los rincones llegaban para aprender, sanar y crecer. Pero el paso del tiempo trajo consigo una nueva estación, la de la cosecha. No una cosecha de trigo o frutos, sino una cosecha de fe. Una mañana, Salma sintió un temblor suave bajo sus patas. El suelo, fértil y generoso, parecía llamarla a mirar más allá de lo visible. Esa misma noche, en oración, escuchó una nueva revelación. El tiempo de sembrar ha pasado. Ahora es tiempo de cosechar almas listas para ser enviadas. Debes prepararlos. Mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 4:35. Así comenzó la etapa más exigente de su caminar. Ya no se trataba solo de consolar, sino de edificar, de formar líderes espirituales entre las criaturas. Salma fundó lo que llamaron el claro de la sabiduría, un lugar donde cada ser era entrenado en discernimiento, en oración, en escucha interior. Los primeros en presentarse fueron sus compañeros del viaje, Elías, la paloma, el camello y el lagarto. Habían madurado, sí, pero ahora estaban siendo llamados a ir aún más lejos, más profundo. ¿Estás lista para dejarme ir?, preguntó Elías ahora fuerte y sereno. Te estoy enviando, no dejando, respondió Salma, con lágrimas contenidas, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Así fue como comenzó la dispersión. Uno a uno salían del valle no por deseo de irse, sino por el fuego de una misión. Iban hacia tierras estériles, hacia rebaños perdidos, hacia mentores cansados, cada uno con una historia y una llama encendida. Pero con cada partida, Salma sentía el peso de la soledad. Su mente, antes empoderada y luminosa, comenzó a nublarse. Las voces antiguas, como ecos dormidos, volvieron con fuerza. ¿Y si no vuelven? ¿Y si fracasan? ¿Y si todo esto fue solo ilusión? Una noche, caminó sola al claro. El cielo estaba cubierto, el viento soplaba como antaño en el desierto, y Salma se quebró. Señor, estoy cansada. ¿Quién soy ahora si todos se han ido? Y en el silencio, la voz le respondió: Tú eres mi sierva, en quien me glorificaré.
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Y entonces lo entendió. Su identidad no dependía de quién la seguía, sino de quién la llamaba. A la mañana siguiente, una nueva energía la llenó. No buscó compañía, sino dirección. Subió a la colina y comenzó a escribir. No en papel, sino en piedra. Tallaba los principios de la fe que la habían guiado. Silencio, obediencia, confianza, renuncia, entrega. Estas piedras fueron luego reunidas en un círculo en el centro del valle. Se convirtió en un altar viviente, una escuela sin muros. A ese lugar comenzaron a llegar nuevas generaciones. No venían buscando un líder, sino un legado, y encontraban ambos. Uno de los recién llegados, una pequeña zorra herida, preguntó: ¿Y tú eres Salma, la que cruzó el desierto? No, respondió con una sonrisa humilde. Soy la que aprendió a oír a Dios en medio del ruido. Salma vivió muchos años más. Cada generación traía nuevos desafíos, nuevas historias, nuevos milagros. Pero el claro nunca dejó de ser un faro, y la voz de la fe, cultivada, fortalecida y multiplicada, seguía resonando. Una noche, muy entrada en edad, Salma tuvo un sueño. Caminaba por un valle más vasto aún, lleno de luces. Allí estaban todos los que alguna vez había acompañado. Elías guiando un rebaño, la paloma volando sobre ciudades enteras, el camello dando agua a los sedientos, el lagarto enseñando en paz. Y al fondo, una figura luminosa le tendía la mano. Bien, sierva fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Y al despertar, Salma ya no estaba, pero su legado sí, porque la mente empoderada por la fe no muere, se convierte en semilla eterna. Recordemos que el propósito de una mente guiada por la fe no es acumular conocimiento, sino multiplicar transformación. Lo sembrado con obediencia florece en generaciones, porque donde una oveja escucha, muchas naciones despiertan. Años después de la partida de Salma, el Valle de la Promesa no fue el mismo. La tierra había cambiado. Había árboles más altos, aguas más cristalinas y caminos nuevos formados por el paso de incontables pies. Sin embargo, algo invisible, y aún más real, se alzaba sobre todo. El reino que Salma había sembrado no era terrenal, sino espiritual. Las generaciones que habían sido formadas por su legado se esparcieron como semillas llevadas por el viento del espíritu. Cada uno llevaba consigo no solo historias, sino principios, convicciones y una llama que no se apagaba. Era el cumplimiento de aquella promesa. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: «Helo aquí o helo allí», porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. En una región montañosa, una oveja joven llamada Siloé, que había nacido después de la partida de Salma, comenzó a sentir un anhelo inexplicable. Había escuchado las historias, aprendido en el claro de la sabiduría, pero algo dentro de ella clamaba por una dimensión aún más profunda de fe. «¿Dónde está Dios ahora?», preguntó una noche mirando al cielo. «¿Dónde puedo encontrarlo como lo hizo Salma?». En ese momento, una estrella fugaz cruzó el firmamento. No fue solo luz, fue como si el cielo respondiera con una promesa. Desde esa noche, Siloé no pudo dormir tranquila. Comenzó a buscar, a orar, a leer los grabados en piedra de la colina, y en ellos encontró una inscripción nunca antes notada. «Para ver lo invisible, cierra los ojos del miedo». Esa frase se convirtió en su guía. Siloé decidió iniciar un nuevo viaje, no por caminos exteriores, sino por los interiores, el viaje hacia el reino invisible. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Así empezó su travesía. Cada día, Siloé buscaba silencio, ayunaba de voces ajenas y se sumergía en oración. Empezó a percibir no solo la creación, sino al Creador mismo en cada hoja,
en cada amanecer, en cada criatura que cruzaba su camino. El reino invisible comenzaba a manifestarse. Un día, al cruzar un río, escuchó una voz suave. «Siloé, ¿por qué me buscas fuera, si siempre he estado dentro?» Siloé se detuvo. No era una voz externa, era un eco interno, tan real como su propio latido. Desde ese día, comprendió que la fe no solo empodera la mente para actuar, sino para ver más allá de la realidad inmediata. Ver con los ojos del espíritu, y donde otros veían peligro, ella veía propósito. Donde otros veían caos, ella veía redención. En su caminar, conoció otras criaturas también inquietas, un ciervo cojo, una tortuga ciega, un gorrión mudo. A cada uno, Siloé les hablaba del reino que se revelaba en la rendición, en la obediencia, en el quebranto. Y lo extraordinario era que mientras hablaba, el ciervo comenzó a correr, la tortuga a guiar, el gorrión a cantar. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Corintios 4:20. Una tarde, al regresar al Valle de la Promesa, encontró un nuevo altar formado espontáneamente por piedras blancas. Nadie sabía quién las había puesto allí, pero cada piedra tenía una palabra escrita: fe, fuego, visión, entrega, gozo, batalla, victoria. Eran las etapas del reino invisible. Siloé se arrodilló y lloró, no de tristeza, sino de reconocimiento. Todo lo que buscó ya lo poseía, y todo lo que encontró estaba ya sembrado por la oveja que la precedió. Esa noche, en sueños, vio a Salma, radiante, caminando entre montañas de luz. Y Salma habló: «No vine a edificar una escuela, vine a revelar un reino, y ese reino vive ahora en ti». Cuando despertó, Siloé entendió. Su misión no era solo vivir en el reino, sino revelarlo a otros. Así como lo invisible se hizo visible para ella, ahora su vida debía ser una ventana abierta para otros que anhelaban ver. El Valle de la Promesa fue renombrado por las nuevas generaciones como la tierra de lo no visto, y quienes llegaban ya no venían por respuestas, sino por transformación. Siloé dedicó sus años a guiar no por dogma, sino por discernimiento. Enseñaba a cerrar los ojos del miedo y a abrirlos del corazón. Con los años, Siloé también envejeció, pero su mente, empoderada por la fe, nunca se debilitó. De hecho, cuanto más frágil su cuerpo, más nítida su visión espiritual. En sus últimos días dijo: «Ya no temo a la muerte, porque no cierro los ojos, solo los cambio, del polvo al cielo, de la fe a la plenitud». Y con una sonrisa, descansó. La mente empoderada por la fe no solo ve milagros, los provoca. No solo espera promesas, las hereda. No solo enseña con palabras, transforma con presencia. El reino invisible es real, no porque se vea, sino porque se vive. Y es que aquel que camina con fe descubre que lo invisible no está lejos, sino dentro. Que la verdadera transformación no ocurre al llegar a un lugar, sino al despertar a una verdad. Que el reino de Dios vive en cada corazón dispuesto a ver más allá. Con el paso de los siglos, el Valle de la Promesa y sus alrededores se habían transformado en una región de leyenda. Las nuevas generaciones conocían los nombres de Salma y Siloé como quien repite un salmo antiguo, con reverencia, pero con una distancia que crecía como el polvo sobre una piedra olvidada. Y fue así como, en medio de esa creciente tibieza, una gran sequía golpeó la tierra. Los pastos se marchitaron, las aguas retrocedieron como si el corazón del valle hubiese dejado de latir. Las ovejas murmuraban, los ancianos dudaban y los jóvenes se apartaban del claro de sabiduría. Había caído un velo sobre los ojos del alma. Fue en este contexto que nació una corderita llamada Nara. Era débil al nacer, su lana más gris que blanca, sus ojos grandes, pero tristes. Su madre murió en el parto y fue criada por pastores que apenas lograban mantenerse de pie. A los pocos meses, Nara empezó a hacer preguntas incómodas.
¿Por qué oramos si Dios no responde? ¿Por qué seguir creyendo si el cielo está en silencio? Los demás la reprendían. Ten fe, pequeña, no cuestiones. Pero Nara no podía evitarlo. Había algo dentro de ella que no se conformaba con respuestas vacías. En su corazón, la fe no era una tradición, era una búsqueda. Y cuanto más vacío parecía el mundo exterior, más profundo era su clamor interno. Una noche, mientras caminaba por un campo de ceniza, lo que quedaba del antiguo bosque del encuentro, Nara oyó una voz. No era un trueno, no era un viento, era un susurro. ¿Aún crees? Nara se detuvo, temblando. ¿Quién eres? Soy aquel que habló a Salma, soy aquel que mostró el reino a Siloé. Soy. Nara cayó de rodillas, no por miedo, sino por la certeza súbita de que no estaba sola. En ese instante, su mente se abrió, no con visiones, sino con comprensión. Cada historia antigua cobró sentido. Cada palabra olvidada volvió con fuerza. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Desde esa noche, Nara fue transformada. No había lluvia en la tierra, pero había agua viva en su interior. No había frutos en los árboles, pero su espíritu florecía. Comenzó a hablar con los demás. A algunos les parecía loca, a otros profética. Pero lo cierto era que donde ella hablaba, algo despertaba. Un rebaño joven comenzó a seguirla, no porque impusiera, sino porque encendía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Nara guiaba no por caminos conocidos, sino por dirección divina. Cada día se levantaba antes del alba, oraba y escuchaba. A veces caminaban sin saber a dónde, a veces se detenían por días en silencio. Pero en todo, la fe era su brújula. Un día, una nube oscura cubrió el valle. Era humo. Un incendio se acercaba por el sur. Las ovejas mayores entraron en pánico. Gritaban, corrían. Nara se quedó quieta, cerró los ojos y volvió a oír. Camina hacia el norte, no temas. Y así lo hizo, guiando a su rebaño por pasos estrechos entre montañas que parecían imposibles. Pero al final llegaron a un nuevo valle, aguas frescas, pastos altos, una tierra aún no pisada, pero preparada. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43:2. El fuego arrasó el valle antiguo, pero en la nueva tierra, la promesa se renovó. Nara entendió que la fe verdadera no es solo para tiempos de abundancia, sino para cuando todo parece perdido. Que la fe no es una garantía de confort, sino una puerta a lo eterno. Desde entonces, el rebaño fue llamado los escuchadores, y Nara fue reconocida no como líder, sino como testigo. Ella siempre decía: yo solo respondí al que me llamó entre las cenizas. Así se cerraba un ciclo y comenzaba otro, porque en cada generación Dios no busca multitudes, sino corazones atentos. No busca fuerza, sino entrega. No busca palabras, sino obediencia silenciosa. Recuerda que cuando todo arde y el suelo se convierte en ceniza, la fe es la voz que te guía a través del humo. Y donde otros ven ruinas, tú verás camino, porque la mente empoderada por Dios no necesita ver para creer, cree para ver. Pasaron los años. Nara envejecía con la serenidad de quien ha vivido de acuerdo a una voz interna, más fuerte que el estruendo del mundo. Los escuchadores prosperaban en la nueva tierra, no por riquezas ni conquistas, sino por sabiduría y comunión. Habían aprendido que el verdadero poder no venía del número, sino de la fe compartida. Vivían como uno, pero cada corazón tenía su fuego propio. Un día, Nara convocó a todos al claro central del nuevo valle. Había una paz extraña en su mirada. Sus ojos, ahora más blancos que grises, brillaban con la luz del amanecer. Sabían lo que venía. Su tiempo en la tierra estaba terminando. Hijos de la voz,
Ha llegado el momento de recordar lo que aún no ha sido escrito, dijo con solemnidad. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Así comenzó a contarles no una historia del pasado, sino del futuro, un tiempo en que la fe volvería a ser puesta a prueba, un tiempo en que muchos olvidarían cómo escuchar. Y, sin embargo, también vendría un eco más fuerte que nunca, una nueva generación que encendería la tierra como fuego entre trigo seco. No teman al silencio de Dios, porque el silencio también habla. A veces es ahí donde su voz es más pura, les dijo Nara, mirando al horizonte. Poco después, Nara desapareció. No hubo cuerpo, ni tumba, solo un monte con viento constante y el recuerdo de una oveja que supo escuchar más allá del ruido del mundo. El rebaño quedó atónito. Por días guardaron silencio. Luego, poco a poco, cada uno volvió a su rutina. Pero algo había cambiado, como si la herencia de Nara estuviera tejida en cada aliento. Entre ellos, surgió un joven llamado Eliel. No era sabio como Nara, ni valiente como Siloé. Era torpe, curioso y lleno de preguntas. Pero tenía algo, una inquietud que no lo dejaba dormir. Cada noche miraba el cielo preguntando, ¿a quién escucho ahora? Una madrugada, mientras dormía bajo las ramas de un viejo olivo, soñó con una oveja de luz, con ojos de fuego y voz de trueno que decía, «Despierta, porque el mundo duerme. Camina, porque muchos se han detenido. Habla, porque la fe se ha vuelto un murmullo. Tú eres mi eco, y me seréis testigos, hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Desde ese día, él no fue el mismo. Caminaba con decisión. Empezó a subir montañas, a cruzar ríos, no para escapar, sino para sembrar. Su misión era clara, llevar la voz a los lugares donde el silencio se había apoderado. Cruzó valles secos, enfrentó lobos disfrazados de pastores y enfrentó a los que usaban la fe como cadena. Pero en cada obstáculo, la voz le decía, «No temas, estoy contigo». Una noche llegó a un pueblo olvidado, rodeado de murallas altas y corazones bajos. Allí no se hablaba de Dios. Allí se adoraba al miedo, al poder, a la lógica vacía. Eliel pidió hablar en la plaza. Se rieron de él, lo golpearon, lo encerraron. Pero esa noche, mientras oraba en la celda, volvió a soñar. Esta vez no con una oveja, sino con una llama que hablaba. «Si soy fuego, ¿cómo puedes ser ceniza? Levántate y canta». Y así, al amanecer, Eliel cantó. No una canción aprendida, sino una melodía que brotó de lo profundo. Las murallas temblaron. No físicamente, pero los corazones comenzaron a agrietarse. Al tercer día, el pueblo abrió sus puertas, no por milagro externo, sino porque una luz interna se había encendido. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo Timoteo 1:7. Eliel no se quedó. Siguió caminando. A donde iba, dejaba canciones, semillas, voces despertando, hasta que una noche regresó al claro donde Nara había hablado por última vez. Allí lo esperaban decenas de nuevos escuchadores. Algunos habían oído de él, otros solo habían oído la voz que lo inspiraba. Y entre todos se reconocieron, no por rostro, sino por llama, por el mismo fuego que no se ve, pero quema. Y juntos entendieron que la fe no se transmite por palabras, sino por presencia, no por discursos, sino por testimonio, que una oveja con fe puede cambiar un valle, pero un rebaño con fe puede despertar al mundo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 60. Desde entonces no hubo líderes ni tronos, solo ecos, cada uno un canal, cada voz un susurro del cielo. Los escuchadores dejaron de ser un grupo para convertirse en una corriente, en una llama que cruzaba tierras y generaciones, y cada vez que uno dudaba, recordaban las palabras de Nara. Si todo a tu alrededor se apaga,
escucha, porque la voz no está fuera, sino dentro. La fe es el oído del alma. Y así, entre pasos inciertos y fuegos invisibles, la historia de la oveja y la fe siguió viva. Porque mientras haya alguien que escuche, habrá un Dios que hable. Y mientras haya una mente dispuesta a creer, habrá una tierra dispuesta a florecer. Debes recordar que el poder de la fe no termina en ti, comienza en ti. Cada mente empoderada por Dios es una lámpara en medio de la oscuridad, un faro que guía a otros. Si escuchas, si respondes, tú también serás parte del eco eterno. Con los años, la llama que encendió Eliel se convirtió en un fuego extendido por muchos valles. Había comunidades de escuchadores en tierras remotas, entre montañas heladas y desiertos abrasadores. Las voces no eran uniformes, pero todas vibraban con la misma frecuencia. La fe como oído de lo eterno. La voz de Dios no era una fórmula, sino una experiencia vivida en carne, en viento, en silencio. Sin embargo, como en todo tiempo de siembra, también llegó la estación del zarandeo. Una nueva generación se levantó. No nacieron bajo el relato de Nara ni las canciones de Eliel, sino en medio de comodidad y estructuras. Tenían templos y normas, pero no siempre tenían hambre de escuchar. Algunos comenzaron a reemplazar la fe con tradición, el fuego con forma, el espíritu con el sistema. No por malicia, sino por olvido. No por rebeldía, sino por exceso de estructura. Y entonces llegó lo inesperado, una gran tormenta. No fue un fuego, ni una sequía, ni un ejército. Fue una duda colectiva, un susurro universal que se infiltró como viento frío en todas las comunidades. Se decía que la voz de Dios ya no hablaba, que los escuchadores habían perdido su llamado, que todo lo que vivieron fue un espejismo, y muchos, confundidos, empezaron a callar. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. En medio de ese tiempo oscuro, los sabios se dispersaron, no como castigo, sino como oportunidad. Algunos fueron enviados a los confines de la tierra para encender pequeñas brasas. Otros se escondieron como semillas bajo tierra, esperando la estación correcta. Eliel también partió, esta vez no para sembrar, sino para sostener. Como padre espiritual de muchos, su rol ahora era preservar la fe donde la duda crecía como maleza. En una pequeña isla, fundó un santuario llamado La Roca del Silencio. Allí no se hablaba en exceso, allí se escuchaba, pero no todos resistieron. Algunos líderes cayeron, algunos pueblos cerraron sus corazones, otros empezaron a crear dioses a su medida, voces que solo repetían lo que querían oír. Y en esa confusión surgió un nuevo enemigo, la indiferencia. Más peligrosa que el miedo o la persecución, la indiferencia convirtió a muchos en oyentes sin respuesta. Dejaron de actuar, de orar, de caminar. Y cuando dejaron de moverse, el eco cesó. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Jeremías 5:21. Pero Dios no se quedó callado. En medio del caos, comenzó a levantar a niños y niñas con sueños proféticos. Ancianos que, sin palabras, transmitían fuego. Extranjeros que reconocían la voz, aunque nunca la habían oído antes. Uno de ellos fue Sara, una joven oveja huérfana que vivía en las montañas nevadas del norte. Nunca escuchó las historias de Nara, nunca vio a Eliel, pero soñaba constantemente con una luz que la llamaba por su nombre. Sara no entendía por qué, pero cada vez que la nieve caía, sentía que alguien le hablaba dentro. Un día, mientras recogía ramas para el fuego, encontró un libro enterrado en la nieve. No tenía portada, ni título, pero al abrirlo, encontró una frase que ardió en su corazón. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Desde ese día, Sara supo que no estaba sola. Comenzó a escribir lo que soñaba. No con tinta, sino en la nieve, en las piedras,
en el viento, y esas palabras llegaron a otros, como un nuevo eco que brotaba desde el suelo mismo. Donde la institución fallaba, el espíritu soplaba. Donde el sistema caía, la revelación renacía. Sara fue buscada por sabios y reyes. Todos querían saber cómo había recuperado la voz, pero ella solo respondía: no la recuperé, nunca la perdí. Solo aprendí a callar lo suficiente para volver a oírla. Y entonces, en un concilio secreto de los últimos escuchadores, se declaró: la fe no es una antorcha pasada de mano en mano, es una chispa que salta entre corazones atentos. Así comenzó una nueva etapa, no una restauración del pasado, sino una evolución. Los escuchadores ya no eran un grupo, sino una red viva, indetectable para los sentidos, pero poderosa en el espíritu. Eliel, viejo y casi ciego, supo entonces que su tiempo también había llegado. Llamó a Sara a la roca del silencio. Allí, entre piedras y viento, le entregó una pequeña campana sin badajo y le dijo: esto suena solo cuando hay alguien dispuesto a oír. Sara la tomó, y cuando la sostuvo, un susurro llenó el aire. Aún hay ovejas que escuchan. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Y así, la dispersión no fue un final, sino una expansión. Porque la fe, cuando es verdadera, no necesita multitudes, ni escenarios, ni títulos. Solo un corazón que escucha, una mente que cree, y un espíritu que responde. Y es que cuando parece que la fe se apaga, en realidad está cambiando de forma. Dios no deja de hablar, solo cambia el canal. Escuchar es una decisión, no una capacidad. El tiempo de dispersión había dejado profundas huellas, pero también había sembrado semillas ocultas. En la quietud de las montañas y en el murmullo de los valles, comenzaron a despertar nuevas voces, nuevas ovejas con el mismo fuego en el corazón. Sara, ahora con la campana sin badajo, sintió que era momento de reunir a esos ecos dispersos, no para formar un rebaño grande, sino para conectar corazones dispuestos a escuchar. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Así comenzó un peregrinaje humilde, sin fanfarrias ni grandes promesas, solo con la certeza de que la fe, cuando es verdadera, se reconoce en la sencillez de la presencia. Los escuchadores que llegaron no tenían los mismos rostros ni las mismas historias, pero compartían un lenguaje silencioso, la esperanza que no muere. Entre ellos había jóvenes y ancianos, campesinos y sabios, aquellos que habían perdido casi todo y otros que solo buscaban. Cada encuentro era un pequeño fuego encendido, una llama que se alimentaba con relatos, con canciones, con oraciones sencillas. No importaba la cantidad, sino la profundidad. Sara les enseñaba a callar para escuchar, a confiar para avanzar y a creer para vivir. Porque andamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Un día, mientras estaban reunidos bajo un cielo estrellado, una oveja preguntó: ¿cómo sabemos que la voz que escuchamos es la verdadera? Hay tantas voces en el mundo. Sara sonrió y respondió: la voz verdadera no te llama a temer, sino a amar. No te encadena, sino que te libera. No te confunde, sino que te guía. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Así, poco a poco, la red de escuchadores creció, no en número, sino en profundidad. Cada uno se convirtió en faro para otro, y cada llama encendía otra llama. La fe ya no era una simple creencia, sino un modo de ser, un motor que movía la mente y el alma. Y en ese nuevo amanecer, la oveja y la fe se encontraron de nuevo, no en un valle lejano, sino en cada corazón dispuesto a escuchar. Porque la fe en Dios no solo empodera la mente, sino que transforma toda la vida. Y mientras haya una sola oveja escuchando,
habrá esperanza para el mundo. No olvidemos que la verdadera fe no se mide en multitudes, sino en corazones que se atreven a creer y a escuchar, aun cuando todo parece perdido. El tiempo siguió su curso, y las estaciones cambiaron. Las ovejas que alguna vez vagaron dispersas, heridas por la duda y el miedo, ahora caminaban con pasos firmes, iluminadas por la llama interna que nunca se había extinguido. La red de escuchadores, tejida con hilos invisibles de fe, amor y esperanza, se convirtió en un río caudaloso que atravesaba montañas, valles y corazones. No importaba la distancia ni la adversidad, porque la voz de Dios seguía resonando, como un eco eterno, en cada alma dispuesta a escuchar. Sara, ya anciana, sentía en su espíritu que la misión que había comenzado muchos años atrás estaba llegando a su plenitud, no como un triunfo humano, sino como la obra silenciosa y perfecta de aquel que no falla. En una noche clara, bajo el manto estrellado que había visto tantos encuentros, reunió a los últimos escuchadores en el claro del valle original, donde Nara había escuchado por primera vez la voz de Dios. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:18. Con voz dulce, pero firme, Sara recordó la historia de la oveja que aprendió a oír más allá del ruido, de Nara que enseñó a confiar, de Eliel que llevó la voz a tierras olvidadas, y de todos aquellos que sostuvieron la fe cuando todo parecía perdido. La fe no es un fuego que se enciende para luego consumirse, dijo. Es la llama que nunca se apaga, porque su fuente está en el mismo corazón de Dios. Los escuchadores, reunidos en círculo, sintieron una paz profunda. No necesitaban más palabras. La presencia misma de Dios hablaba en el silencio. Sed fuertes y valientes, no temáis ni os amedrentéis. Josué 1:9. Y en ese momento, como un suspiro que cruza el viento, la voz resonó una vez más, suave pero clara, directa al alma. Si habéis caminado en fe, habéis sido mis manos y mis pies. Si habéis escuchado en silencio, habéis sido mi voz y mi aliento. No hay mayor poder que el que nace de creer, ni mayor luz que la que brilla en la oscuridad. La oveja que era fe, miró a cada uno, y supo que la historia no terminaba allí, sino que continuaría en cada mente y corazón que se atreviera a creer. Porque la fe en Dios empodera la mente más allá de las dudas, transforma la vida más allá de las circunstancias, y enciende la llama que nunca se apaga. Y mientras haya una sola oveja escuchando, la voz siempre tendrá a quien hablar. Nunca olvides estas palabras. Fe es la luz invisible que guía en la oscuridad, el poder silencioso que transforma la mente y el alma, y la llama eterna que nunca se extingue mientras haya un corazón dispuesto a escuchar.